Bueno, vamos nuevamente. Buenas noches, buenas noches. Ya se está haciendo habitual este tema de los problemas técnicos. Señor Instagram, póngase las pilas, que esta noche comienza la primera edición de un programa, como les decía, infinitamente especial. Estamos hablando del programa Transformación, una vida nueva. Lo que va a mostrar es mi especialización, la que estoy trabajando con mis pacientes, que tiene que ver con el hecho del autoconocimiento, de ese proceso de eh, crear una marca personal una vez que gestionamos el talento y comenzar un proceso de profesionalización hacia una carrera empresarial. Y esta noche tenemos un ejemplo de vida que creo que es el mejor que podríamos tomar como para poder comenzar este espacio. Estoy hablando de la empresaria industrial Romina Vargas, que creo que es el mejor ejemplo para poner sobre el tapete cómo llevamos adelante esto y, como dice Albert Einstein, ante la crisis, el mayor recurso es el humano y en este caso somos nosotros. Así que voy a dar paso a buenas noches, gracias a todos por ser y estar. Voy a dar paso a Romina. Este es un programa de entrevistas que espero que les resuene. Hola, buenas noches. Hola Perdón, María un Laura, ¿cómo problema estás? técnico y se cayó la sesión, así. Bueno, no importa, no importa, cosas que pasan. Pero acá estamos. Es un gusto, Romina, poder tenerte en vivo y que la gente conozca de vos. Bueno, muchas gracias por la invitación, siempre agradecida. Bueno, si yo tuviera que preguntarte, Romina, en primera instancia, ¿quién es Romina Vargas hoy después de tanto camino recorrido? Como Y persona, de, ¿no? Desde la faz humana. y de tanto que queda por recorrer. Exacto. Romina Vargas es una persona que se hizo la vida a pico y pala, que le encanta que a la gente le vaya bien y trabaja activamente para eso. Una persona a la que le importa la gente y le encanta dar trabajo y una reinvención permanente a pesar de la dureza que a veces presenta la vida, ¿no? Eso podría decir. Bueno, la verdad es que me dejaste sin preguntas. Este, No, no, que recién empieza, vamos. bueno, pero no, a lo que me refiero es que es importante que la gente note que cuando uno llega a un determinado momento del proceso en la vida, eh, ya perdés el miedo y esas condiciones limitantes que te llevan a poder decir, esto es lo que soy, y lo decís con amor, con amor propio, con felicidad, ¿no es cierto? ¿Vos sentís eso en relación a esa persona en la que hoy te has convertido? Sí, sí, totalmente, totalmente. Mira, hay algo que últimamente valoro mucho, que no es de las cosas que participo, que las disfruto y cada una, y las hago por elección, sino de los lugares que me fui porque no Sí, me daban felicidad. tal Eso cual. me parece que es la contracara de un resultado que hace que pases por el tamiz las cosas que vas eligiendo en la cotidiana. Y muy importante es decir que no a espacios donde uno siente que ya no pertenece, que no es bienvenido, que no vibra con el otro. Así que bueno, en eso estoy parada hoy, ¿no? En elegir dónde sí estar. Sí, en lo que te ama y en lo que amas y te hace feliz. Que el trabajo no sea Exactamente. un trabajo, sino que sea un placer. Bueno, esa elección por ahí la hice hace muchos años atrás, porque seguí un poco mi instinto y también hay partes del trabajo de uno que a veces no nos gustan. A mí no me gusta juntarme con el contador, por ejemplo.
Pero uno lo puede transformar eso en una oportunidad. Yo lo veo como una oportunidad de aprender de cosas que no me gustan, incluso en mi vida cotidiana. O sea, el domingo para mí es una religión el antidomingo. Yo hago tal vez de la semana, el domingo a la noche, las cosas que más me gustan hacer. Y al tener el beneficio de trabajar de lo que me gusta, el domingo es un día feliz para mí, porque al otro día tengo que ir a trabajar de algo que me gusta. Eso Totalmente. llevado a la vida cotidiana es como que te ayuda a sobrepasar mejor. No, y es más, o sea, eso que decís que haces muchas veces tiene que ver con el proyectar, ¿no? Con poder establecer un encuadre a algún sueño que se está por cumplir o, ¿no? O darle un lineamiento a este camino que está llevando adelante. Y los proyectos cuando están impregnados de deseo son sueños, ¿no? A veces uno dice, bueno, voy a hacer esto y voy a hacer esto como algo mecánico, pero Tal si le cual, pones el corazón es un sueño y uno tiene que parar también y validar eso que va cumpliendo con tal las cual. metas que se va poniendo, ¿no? A veces uno va tan rápido que no se da cuenta de las cosas que están logrando, que formaban parte tal vez de un sueño más grande y que se va componiendo de pequeñas cosas. Totalmente, porque aparte, lo que vos decías recién, también nos necesita despiertos para poder disfrutar de todo eso, ¿no? Sí, totalmente, Hablo totalmente. de El estar conciencia, ¿no? despierto, sí, sí, el estar despierto es un trabajo paralelo a cualquier terapia. Yo hago terapia hace muchos años, pero creo que la terapia llega hasta un punto que si uno no la cruza o no la atraviesa o no es atravesado desde un lugar espiritual, queda solo en la mente. Es Y que en creo que realidad hoy se concibe a la persona como un todo, ¿no? Cuerpo, alma, corazón y mente. Y si no alimentas el espíritu con todo ese trabajo, es como que para qué, ¿no? Como que pierde el sentido de vida. sí, sí, a veces, por eso digo, ¿no? A veces en esta era de robotización e inteligencia artificial, recolectar esos valores y ese frenarnos para mirar qué me quiere decir esto, qué pasa con esto. Y a veces uno recibe tantas señales que cuando te acostumbras a vivir de señal en señal, te das cuenta que vos sos una señal también. Y te van pasando cosas que decís, no me queda otra que creer. Yo tengo muchas certezas en mi vida cotidiana que la gente que convive conmigo me dice, "Ay, Romina, vos sola te pasan esas cosas. Y yo soy una máquina de generar pequeños milagros cotidianos. Y no porque no tenga problemas. Podría ser todo un blog de problemas, pero simplemente también entiendo que hay una configuración interna que hace que yo sepa que mi espíritu no está solo y que no soy la única que se encarga de resolver mis problemas, sino que hay algo más. Lo que pasa es que ese milagro cotidiano que vos decís, me parece que tiene que ver con una carga de un combustible que no te lo da nada, ¿no? Es como decir, bueno, cargo nafta y sigo. Ese es el combustible a través del amor, de la gratitud, ¿no? De lo que realmente vale. Pero bueno, eso lo vamos a ir contándole a la gente porque, claro, la gente no sabe todo lo que hace Romina Vargas. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué te parece? Porque Dale, esta como quieras. historia es como un cuento, realmente, que es lo que me fascina de tu vida y te lo digo con todo el corazón, porque realmente creo que vas a ser un despertar para mucha gente. Primero, yo tengo totalmente creído y encarnado en mí que el hecho del emprendedurismo como gen este, está en todas las personas. Vos cuando te construiste como tal, ese gen, ¿vos crees que también estaba en vos, como en realidad está en todas las personas y que es una decisión personal? Mira, yo creo que tuve una experiencia donde mi familia, que era una familia eh, de clase media baja, digo yo, porque podíamos algunas cosas y no podíamos muchas.
eh, tengo la sensación que cuando mejor nos fue cuando mis padres emprendieron Claro, y no cuando trabajaron en relación de dependencia. claro. Entonces a mí yo creo que quedó un gen en mí desde chiquita de lo que yo quería hacer y además porque cuando ellos emprendieron, tenían tiempo para que yo fuera con ellos mientras ellos trabajaban, ¿no? Entonces esa sensación de que tuve compañía de mis padres y que encima no fue mejor económicamente en esa etapa, a mí creo que me cosechó o me cultivó algo que después coseché de más grande y que empecé a llevar conmigo. Es que ellos te estaban haciendo parte de una cultura que no la hubieras adquirido para fortalecer ese gen emprendedor si no lo hubieras vivido, si no hubieras hecho tu experiencia con la contención y la guía de ese círculo familiar, ¿no? Sí, seguramente. Yo cuando era chica ya me quedó esa sensación, entonces yo buscaba ser empresaria, no sabía la letra chica que tiene también en este país puntualmente, Sí, pero bueno, en todos lados ser empresaria, las responsabilidades. Bueno, hace 25 años que tengo mi empresa, imagínate todas las crisis que han pasado en nuestro país, pero bueno, es una de las empresas del 3% que sigue viva después de 25 años. Y bueno, emprender es algo que para mí uno tiene que aprender a despertar respondiendo a tu pregunta. Pero a exactamente. veces la seguridad que puede dar, falsa seguridad que puede dar un empleo formal, no nos permite a nosotros esta creatividad que trae el emprendedurismo. Sí, sobre todo porque está hecho sobre la base, o sea, crece sobre la base de la libertad, el Y de la poder ser incertidumbre, y de la incertidumbre también. Muchas totalmente. veces es tirarse a un vacío que no sabes cómo te va a ir, si vas a poder pagar, si vas a poder crecer. Bueno, en eso se juegan varias cosas. Por eso hablaba que casi lo que menos tenés cuando sos emprendedor es seguridad y casi lo que más tenés es incertidumbre. Y tenés que tener cierto afecto por ese terreno movedizo. Lo que pasa es que la incertidumbre, no sé si coincidirás, pero para mí la incertidumbre como empresaria me fortalece. O sea, porque me prepara todo el tiempo a enfrentar nuevos desafíos, ¿no? Como que siempre me sube la vara y el subirme la vara, como creo que le pasa a la mayoría, vos en ese momento del despertar, ¿sentiste que el desafío era algo que te iba a hacer mejor persona, que te iba a subir esa vara hacia un nivel donde tu trabajo no era simplemente un trabajo? ¿Vos lo creíste así desde el comienzo? Bueno, a mí me pasa en el cotidiano. Yo amo los desafíos, pero por eso digo que por ahí, para no ser, por más que ahora estemos hablando de mí, pero digo, para no ser tan autorreferencial, uno tiene que prepararse para enfrentarse con esos desafíos inesperados, inesperados. Entonces, el Exacto, emprendedor tiene que saber que eso va a pasar, que va a vivir más en el desafío y en la incertidumbre que en la certeza. Hay que abrirse, hay que adaptarse al cambio permanente, hay que estar todo el tiempo viendo cómo puede uno reinventarse, cómo puede hacer para que por más que tu emprendimiento te encante, no tengas que encapricharte con él para que te lleve a hundirte y puedas tal soltar y cual, agarrar otra cosa. tal Entonces, bueno, cual. ese desafío te levanta la vara como persona, porque después vas tomando potencia en cosas que ni sabías ni te imaginabas que ibas a poder. Bueno, pero ¿qué fue lo que pasó en base a esto que decís cuando vos agarraste en aquel momento tu computadora, que era lo único que tenías, además de vos, que eras el mayor recurso, con todo ese camino de vida que llevaste con desafíos permanentes, con incertidumbres permanentes, pero que también venían de la mano de una construcción de un camino diferente, ¿no? Como que había una luz de esperanza, no solamente al final del camino, sino en el propio camino, porque
al ir de la mano de tus padres al comienzo y a tan corta edad, eso también te empodera y te para de otra manera, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia en base a eso? Bueno, en verdad cuando yo empecé, esa computadora que vos hablás, que era una computadora que me donaron, yo no tenía computadora en mi casa y era una computadora que era un carro, tardaba 1 hora en prender y 3 horas en apagarse, fue como un símbolo de lo que yo quería hacer y de la apuesta que yo tenía con ese proyecto, que se fueron sucediendo como esas personas puente que a mí me encanta llamar, que son personas que llegan en un momento donde uno está preparado para dar cierto paso y se te ponen adelante y te hacen avanzar 5 casilleros. En ese momento yo ni pensaba que iba a llegar a donde por ahí llegué, que no llegué a ningún lado y no me siento que haya llegado a ningún lado, sino simplemente a unos 25 años de constancia, dando trabajo y a veces ganando plata y a veces perdiendo mucha, porque acá pones bastante en riesgo las cosas que participan de tu negocio. Pero para mí en ese gen emprendedor que a mí me quedó cuando yo tenía 4, 5, 6 años, estaba el efecto de la libertad y la potencia. Entonces, bueno, nada, empecé con nada, trabajaba todo el día, toda la noche, todo el tiempo que podía, visitaba a un cliente, pagaba, generaba, inventaba, y eso me mantuvo como muy entretenida en mis 20 y pico de años. Y bueno, después lo demás fue seguir considerando que yo iba a poder hacerlo. Pero hoy a 25 años, primero, ¿crees que realmente fue una pérdida la pérdida de dinero? En primer lugar. Y en Bueno, a mí una segundo, de las cosas, sí, sí, dale. a mí una de las cosas que actualmente no mido es, sí, obviamente, uno hace unos números y tiene, pero nunca considero que lo importante sea perder dinero. Quiero decir que hay momentos donde por ahí el país, las situaciones va mejor, la pandemia nos presentó un desafío enorme, yo me quedé sin el 80% de mi clientela de un día para el otro. Y eso me presentó un desafío, pero que fue una lección de vida donde yo creo que Dios me miró y me dijo, a ver, ¿qué vas a aprender de esta situación? Y yo, pasada la pandemia, en un momento que dije, 80% menos cerró la gastronomía, el 80% de mi facturación dependía de la gastronomía y de las bodegas, y yo dije, bueno, a ver con esto qué hacemos, y en ese momento me di cuenta de dos cosas. Una, que nunca en la vida me voy a quedar sin trabajo. Nunca pasó lo más extremo del mundo y yo trabajé toda la pandemia de punta a punta y me salvó la empresa. Y segundo, que la flexibilidad es una de las cosas más importantes de cualquier emprendedor. Totalmente, porque yo creo que existen señales en lo que creas, ¿no es cierto? Pero las señales, si tenés los ojos y los oídos bien abiertos, una vez que empezás a ese proceso de despertar, eh, empezás a recibir esas señales y esas señales te van guiando hacia un aprendizaje eterno, ¿no? Y yo creo que en la pandemia, eso de lo que vos hablás, el principal aprendizaje fue el hecho de que había que diversificarse. O sea, si hoy no pones, como decían nuestros viejos, yo también vengo de una familia similar a la tuya, de que nuestros viejos decían que había que poner los huevos en distintas canastas, ¿no es cierto? Y el mismo esfuerzo tiene que estar diversificado porque estamos en una economía y en un mercado fluctuante que vos ya lo debes tener recontra claro, desde, sobre todo después de lo que te pasó en la pandemia. ¿Cómo encarás ahora el concepto de negocio? O sea, ¿cómo encarás ahora que ese potencial, ¿no? Ese talento que vos tenés, aplicarlo a tus negocios y crees que fue eso lo que te hizo crecer? Mira, ahora, bueno, ahora me siento como en otra etapa del emprendedurismo y en otra etapa de la vida empresaria, ¿no? Cuando yo empecé, como conté recién, empecé con cero,
cero capital inicial, no había nada. Me vestía como una señora mayor para que la gente creyera que era más seria de lo que era. Y bueno, durante mucho tiempo empecé tercerizando cosas que yo vendía. En un momento era tan desprolija esa tercerización porque mi producto inicial fueron las cartas de menú para restaurante y no es lo mismo tercerizar una remera en un taller que hacer una carpeta de menú que es un trabajo artístico prácticamente, no hay nadie que lo pueda hacer bien. Entonces era tan inestable que me senté con la con la principal persona que era mi proveedor y le hice una oferta para comprar ese taller en 36 cheques de un montón de plata y fue un riesgo que tenía que asumir y también fue un compromiso que me iba a mantener activa para poder pagarlo. Y ahí tuve mi primer fábrica que estaba abajo de la casa de mis padres. Después me fui mudando y y fui creciendo y en esa diversificación de las cartas menú, las bodegas que eran mis principales clientes me empezaron a decir, che, ¿por qué no nos haces esto que viene gente de afuera? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Y yo empecé a ampliar el portfolio de cosas que ni pensaba que yo iba a poder hacer nunca. Bueno, hacía bolsas, hacía, etcétera. Y hoy, ya 25 años después, después de haber pasado la pandemia, después de haber criado a mis hijas, a pesar de la fábrica y a pesar de que una de mis hijas tiene varias enfermedades crónicas y para mí la fábrica fue un cable a tierra, porque a veces la vida golpea fuerte, y cuando uno tiene una pasión por algo, es un bálsamo, más allá del estrés que le pueda causar estar en 25 lugares a la vez y que tu corazón esté estrujado por un problema de salud que parece que tenés ese solo problema, ¿no? Cuando uno tiene un problema de salud es el único problema que tiene. Sí, Entonces, bueno, después de eso empezamos como a trabajar ya con distintas unidades de negocio y en un momento donde íbamos creciendo yo sentí que era muy importante la profesionalización, que ahora creo como algo fundamental. Hay un paso donde uno tiene que darlo, que es asumir que creció y no poder seguir pensando con una mente de emprendedor, sino convertirse en un empresario. Y en ese momento, bueno, hay un montón de preguntas, porque la inversión en esto, en el otro, y en redes, y en tecnificación, y en digitalización, es un montón, y bueno, es como emprender de nuevo otro camino, pero uno tiene que dar ese paso. Y hoy tenemos Grupo Vargas, que está conformado por Vargas Fabricamos Tus Ideas, que hacemos packaging y merchandising, Restaurando, que es nuestra empresa abocada a gastronomía y hotelería. Tenemos Estudio Vargas, que es un lanzamiento que estamos haciendo ahora, que es una escuela dentro de la fábrica de arte, diseño y producción textil. Y Black Donkey, que son regalos con emoción que los estamos lanzando para el Día de la Madre. Bueno, sumado a eso, estamos con un punto de entrega de Mercado Libre, etcétera. Pero esa diversificación me hizo aprender la necesidad de delegar. Y eso sí. es dos cosas fundamentales, la Mira, profesionalización y la delegación. yo te escuchaba y me acordaba cuando nosotros nos conocimos en el 2020. Vos en el 2020 tenías un perfil de autoempleada, ¿no? Como que Sí, todavía, tenía ya por como ahí que en el faltaba, 2020 ¿no? 10 empleados, pero yo Claro, estaba muy en la mesa y en la procesión. claro, Todavía estaba como dando ese paso. exacto, exacto. Y obviamente es admirable lo que has hecho en 5 años. Bien, ¿qué pasó eh, en tu mente, en tu alma, en tu corazón, eh, además de lo que contaste, para que digas no? Me empiezo a despertar, pero de una manera que veo todo en 5 dimensiones, escucho en 5 dimensiones y, y empiezo a creer y a confiar en mí, en mi criterio y me empiezo a construir para después construir hacia el afuera. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia y cómo fuiste encarando ese proceso para ir saliendo de la autoempleada y, como vos decís, dedicarte a esa carrera empresarial, que es lo que realmente, o sea, esa es tu función y es lo que marca, ¿no? De qué va tu hora de trabajo
y cuál es el objetivo, ¿no? De tu profesión. Yo creo que un poco fue conectarme con el disfrute. Yo ya de autoempleada por ahí salí mucho antes, pero no con una profesionalización de mi organización. Era como Claro, que ahora sigo trabajando por ahí de la misma manera, pero me dedico a temas que son más estratégicos que claro, operativos. Entonces, exacto. cambiar ese chip, ese chip bueno, a ver, yo voy a manejar el timón de mi negocio y voy a manejar el timón de mi vida. Y uno a veces va en paralelo. Mira, cuando yo era chiquita, mi mamá iba al Banco Provincia de Caseros, cuando mi mamá era, que tenía este emprendimiento con mi papá, que ellos fabricaban lavandina y detergente en la parte de arriba de mi casa. Entonces mi mamá iba al Banco Provincia a cubrir los cheques. Y yo siempre pongo este mismo ejemplo. Había un señor que a mí me llamaba mucho la atención porque el piso tenía gomas que estaban como en mal estado y entonces tenía como globos. Y a mí me llamaba la atención y yo jugaba pisando los globos del piso de goma que tenía el banco. Y había un señor que barría, pero barría con un escobillón que tenía como 1,5 metros. Entonces él iba pasando el escobillón y yo iba saltando los globos que se iban formando detrás de que él pasaba el escobillón. Yo creo que en la vida, cuando vos haces fuerza y presión con el palo del escobillón, en paralelo vas acomodando un montón de aspectos de tu vida al Sí. mismo tiempo, ¿viste? Entonces vos decís, bueno, yo en esto voy a elegir lo que voy a hacer, en esto también. Y a veces en esto que elegís lo que voy a hacer y te empoderás es en el trabajo y terminás decidiendo algo que tiene que ver con tu pareja. Claro, Entonces decís, a ver, yo quiero hacer esto de mi vida, pero ¿quiero esta pareja? No, me separo. Bueno, yo quiero hacer esto de mi vida, pero quiero trabajar de esta manera. No, voy a delegar de otra forma. Entonces empezás como tomando decisiones que es la decisión en sí, cómo quiero vivir mi vida. Y después vas viendo los diferentes aspectos. Entonces vas barriendo como un escobillón de 1,5 metros, cosas que van abarcando diferentes hitos. ¿Me siento representada en este grupo de amigos? Esta eh, cámara empresarial a la que estoy, ¿estoy participando bien o no? ¿O no, no me representa? Y empezás a barrer distintos aspectos que vas limpiando y vas reformulando, como si hicieras con el escobillón, el palo es la pregunta y después va abarcando todo lo que incluye esa pregunta en tu vida. vos lo acabas de decir. Eso es lo que siento de tu posicionamiento en aquel momento, o sea, saliendo de la pandemia, o sea, estando ahí en el final de la pandemia, a hoy. O sea, de lo invisible a lo visible, de ser una actriz secundaria que se escondía atrás ¿no? del telón a ser la protagonista. O sea, hoy tenés un nivel de visibilidad y tenés una capacidad de poder compartir todo eso que vas logrando con los demás, que eso es lo que más me llamó la atención. O sea, realmente vos hiciste todo un camino en estos poquitos años de una transformación. eh, Vos, ¿cómo tomás el concepto de transformación para llegar a esto, a este estadio donde estás hoy? No hablemos de poder y de todo lo demás, hablemos de como persona, siempre como persona, porque la faz Mira, yo no profesional me deviene siento, de esa faz profesional, de esa sí, yo faz no me humana, siento digo. que tenga ningún poder más que un poder muy amoroso que a mí me lo da el dar. Para mí, Claro, eso es lo que le da poder a las personas. Para mí, una de las cosas más importantes que yo hago, de justamente hace 5 años a esta parte, es Red Crear, una fundación que yo organicé desde el principio con una idea de una emprendedora que me lo trajo, que era todo lo que podríamos hacer nosotras como emprendedoras, me dijo ella, con el descarte de la industria textil y yo empecé a recolectarlo y a distribuirlo en Red Crear, en la cuenta de Instagram es @redcrear3, que hoy son 170 emprendedoras, estamos haciendo una colecta divina para llegar a 1.000 regalos que se van a otorgar en 10 lugares a los que nadie les regala nada para el Día del Niño. Y eso es para mí un motor enorme
de por qué yo trabajo mejor y delego más. Yo delego más porque me da más tiempo para hacer cosas que tienen que ver con el amor. Acabamos de firmar un convenio con la cárcel de San Martín, que ahí se da el CUSAM, que es el Centro Universitario de San Martín, que es un lugar único en el mundo donde estudian y se da una segunda oportunidad para la vida a las personas que están privadas de la libertad ambulatoria, hombres, mujeres y a las personas del servicio penitenciario. Todos estudian en un ámbito de talleres de oficios y también carreras universitarias. Y bueno, Vargas, mi empresa, Vargas RSRL, firmó un convenio de colaboración para fomentar el emprendedurismo. Y entonces, bueno, yo este año comencé a ir y empezamos a recorrer el camino de la confianza y la segunda posibilidad a partir de que la gente pueda verse luego cuando salga como un emprendedor y no dependa de un trabajo otorgado. Entonces, estas cosas son por las que yo me considero que soy mejor empresaria ahora, porque delego tareas, elijo en qué ocuparme y elijo dejarme el tiempo para que me permita ser mejor persona. Y entonces, en eso, en ese proceso que se despertó, ¿qué rol ocupó la confianza, el creer en vos, ¿sí? Con fortalecer tu amor propio, por ejemplo. Mira, para mí más que el amor propio, que es un valor grande y que uno tiene afecto, yo me trato muy bien, tengo afecto por mí misma, tengo respeto por mí, pero para mí lo más importante es el amor a través de mí, que yo pueda ser canal de. Eso para mí es lo más importante tal vez que hago, que, que todo, que como decían, ser un instrumento de tu paz, ¿no? Para mí eso es lo más importante, poner el Exacto. amor y las posiciones que uno se fue ganando con mucho trabajo al servicio de otro. Y eso para mí es más importante. Obviamente, después el amor propio es un resultado de verme a mí desde afuera y decir, yo me respeto como persona, entonces te respeto, entonces como me doy mis permisos, también te los doy, y a la persona que se acerque va a tener las puertas abiertas siempre que haya respeto, siempre que haya lealtad. Entonces me parece que ahí empieza a funcionar ese círculo virtuoso de los milagros que hace que vos digas, yo tengo amor propio, obvio, porque tengo profundo respeto por las demás personas y las demás personas tienen profundo respeto por mí. Ya no sabes dónde empieza uno y dónde es, ay, para mí no es el amor propio, es, ay, yo me amo, sino yo siento que puedo dar porque tengo mucho para dar, porque al final, si te hago mal, me hago mal, si te hago bien, me hago bien, y empieza a girar esta rueda de la luz, ¿no? Como algo Como que todo hermoso. vuelve en la vida, Oh, como que uno cosecha lo que siembra, es literal, sí, sí, pero no por el resultado de lo que vas a cosechar. tal Tal cual. vez no lo ves en el momentito corto, pero el que nadie te diga nada, no hace falta ni el reconocimiento, pero vos apoyar la cabeza en la almohada y sabés que ese día, milímetro, le cambiaste la vida a alguien, ya eso es lo que ya volvió. Bueno, hay una cosa que quiero destacar y me dirás vos cómo lo viviste. Una cosa que te embargaba en aquel momento que te conocí y fue simplemente parte de esa primera impresión, era como a todos, ¿no? Estábamos saliendo de la pandemia, era el tema del miedo. O sea, el Mm. miedo, esta incertidumbre que cada vez se acrecentaba más, porque, o sea, estábamos saliendo de una guerra, estábamos con los vestigios de una guerra, con lo que nos había quedado. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Desde nosotros hacia el exterior, ¿no es cierto? Pero primero nosotros mismos éramos vestigios de una guerra. ¿Cómo fue la transformación? ¿Cómo actúas ahora en relación a esos miedos, ¿no? A esos
demonios que a veces son el diálogo entre el diablito y el angelito que tenemos en la mente al momento de tomar esas decisiones, sobre todo cuando cubrís un rol empresarial y decir, bueno, tengo infinidad de familias en la espalda, tengo infinidad de responsabilidades, cuestiones que no solamente van de la mano del dinero, como decís vos. ¿Cómo tomás esas cuestiones si vas hacia adelante igual? A veces el miedo tiene la capacidad de asustar al que le da el espacio para que lo asuste. Tal cual. Entonces, si uno se enfoca en en el miedo se agranda y probablemente te quedes quieto. No estoy hablando, por favor, con todo respeto, de alguien que sufre un ataque de pánico, no estoy hablando de No, eso, no, ¿no? eso ya Sino es de los miedos exacerbado. cotidianos, estamos hablando de los miedos cotidianos, de enfrentar situaciones cotidianas, porque es un tema que, bueno, hoy en día está, y en ese momento también, en la salida de la pandemia, hubo mucha gente muy consternada por ese miedo desmedido. Hablo del día a día de hoy y de la vida cotidiana. Para mí muchas veces los problemas que tenemos son porque estamos hiper enfocados en nosotros mismos. Tal cual. Entonces, a cada uno le duele su propio dolor de muelas y si vos me contás un Exacto. problema que tenés y yo te voy a decir, ay, pero a mí no sabes lo que me pasó. Entonces, a mí me parece que este abrirse al otro y este dejar de enfocarse en el miedo le quita poder. Y también el saber que uno vive en amor, que para mí es lo contrario del miedo, es como que te hace decir, bueno, pero yo no estoy solo, entonces no tengo tanto miedo. Es que en realidad no estás solo porque primero estás con vos. O sea que la Sí, sí, primera que pero tenés que bueno, agarrar de la mano, yo últimamente desarrollé mucho la fe, y no desde un lugar religioso, sino por todas estas certezas de milagros cotidianos que creo que existe, de cruzarte con la persona indicada, y para mí así es como Dios se manifiesta entre la gente común. En exacto. cruzarte a las personas adecuadas y que en ese momento que pasaba algo, el otro estaba ahí y sin saber, un desconocido te cambió el día y vos decís, ay, pero esto, ¿cómo funciona? Entonces, me parece que los miedos a veces uno, vuelvo a repetir, los miedos normales, abordables, van en donde uno está enfocándose. Es que en realidad el miedo nunca desaparece. Simplemente uno le resta poder y protagonismo a través de ese proceso, ¿no? De esa transformación, donde decís, bueno, dale, vení conmigo. O sea, o te quedás o venís. Decidilo vos, pero siempre está. O sea, eso Sí, nunca se va. para mí, más que miedo, a veces uno tiene desafíos que son muy grandes y le genera inseguridad si va a poder abordarlos. Hay dolores que son muy grandes, que si uno se enfoca en ellos se quedaría inmovilizado. Y muchas veces hay excusas que se transforman en miedos para Literal, decir, no lo hago. totalmente. Y escaparte, Sí ¿no? o no, no avanzar directamente, ¿no? Ni irse, y uno se queda O tal inmóvil. cual, o quedarte estático. Yo quiero que me cuentes, porque ese grupo de emprendedoras, ¿en qué año comenzó? ¿Cuándo empezaste? Porque Y vos tenés un rol fundamental en la Unión Industrial de 3 de febrero. bueno, ahora ya estoy un poco alejada sin ningún cargo ahí, si bien Ah, sí, colaboro como socia activa y obviamente para los industriales de 3 de febrero y para todo tipo de industrial, porque a mí me gusta la gremial, pero no tengo ningún cargo específico por decisión propia, porque, bueno, considero que también tengo muchas cosas para hacer en libertad y que ya mi marca claro, personal muchas veces no es tan verticalista como lo necesita una organización, ¿no?
Entonces, al hacer tantas cosas con diferentes entidades, con la cárcel de San Martín, con la Universidad Nacional de San Martín, con el CUSAM, con Red Crear, con bueno, la Municipalidad de 3 de Febrero, etcétera, es como estoy en Monapi, que es el Movimiento Nacional PYME, y ahí hago dos programas de radio. Bueno, uno terminó la semana pasada, hago un programa de radio en Radio Millennium de Buenos Aires hablando de pymes. Es como que ya abarco algo más transversal donde participo de todos, pero no tengo un cargo en ninguno para no comprometer mi posición con, bueno, algunas posiciones que son gremiales, ¿no? Claro, porque es identificarte. Ujú. Sí, es preferible que Pero no. bueno, empezó como me preguntabas hace 5 años, Red Crear en 3 de febrero, ahora estamos llegando a, bueno, a muchos otros lugares y bueno, estamos dando pasos certeros para poder replicarlo en varias partes del país. Si tuvieras que ponerte en un rol desde el lugar que ocupás en cuanto a la red, desde el inicio hasta ahora, ¿qué crees que representás vos para todas esas mujeres emprendedoras? Porque yo me acuerdo que cuando te conocí, simplemente por ahí hacías el nexo para poder conseguirles parte de la materia prima que ellas transformaban a través de distintas disciplinas, ¿no? Como que eras, ¿no? Ese nexo con otros que por ahí nunca las hubieran escuchado o le hubieran dado visibilidad si no hubiera sido a través tuyo, quizás. Pero hoy Bueno, me parece que no eso me es... quiero adjudicar ese, no me quiero No, te adjudicar digo de la ese, observación, ¿eh? Te digo sí. simplemente de la observación de lo que hacías, pero ahora fue mucho Mira, más allá. ¿Qué crees que representa sí. tu rol? Mira, para mí, en este momento lo pensaba el otro día, obviamente que sigo siendo el nexo y que, bueno, organizamos cosas, pero a mí lo que me parece es que Red Crear, más allá de las telas que conseguimos, que las ayudan a hacer crecer su emprendimiento, que a veces la economía está dura y demás, es una posibilidad para que cada uno despierte su parte solidaria. Eso creo que más allá de generar el emprendimiento, es como que al final nos unimos para hacer cosas que están buenas, ¿viste? El ayudar al otro, en en el ver, bueno, ahora vamos a hacer escarapelas y ahora vamos a hacer, vamos a juntar los juguetes y siempre estamos ayudando a alguien. Y en eso creo que es algo que sí despierta Red Crear, que es la posibilidad como despertamos en la cárcel, o sea, es pararnos en la posibilidad y ver que hay alguien que está por vos detrás. Yo creo sinceramente que no hubiera sido lo mismo, que de tu mano vinieron oportunidades que quizás vos hiciste como el puente, viste, como que dijiste, bueno, hay dos costas, una está en inferioridad de condiciones en cuanto a la otra. Vos lo que hiciste fue como elevarlas, ¿no? Ponerlas al mismo nivel y decir, bueno, construyo un puente y los uno, pero con una lealtad, una fidelidad, una permanencia, como le abriste, no le abriste una puerta, le abriste un portón, o sea, Pero no lo pienso como en una inferioridad de condición, sino simplemente que venís a encender la luz de las personas que ya la tienen. Creo que todos claro, estamos en el mismo nivel, en todos estamos en el mismo nivel. Mira, viste que la gente muchas veces dice, nadie da lo que no tiene. Y yo pienso que todos lo tenemos, simplemente que no fueron iluminados de tal forma que puedan sacarlo a la luz. Creo que totalmente. todos tenemos algo que aprender del otro, que siempre es esta virtualidad de estar vivos y que hoy estamos duelando todavía a este ejemplo de mujer que fue locomotora Oliveras y pienso que ella se Tal cual. autoiluminó e iluminó con su luz después de lo que tuvo que pasar alumbrada por su linterna, iluminó a otros y hizo un halo de luz enorme. Incluso hoy, con su muerte,
Hay mucha gente que no la conocía y a las que sigue iluminando. Entonces, y ella realmente por ahí estaba en inferioridad de condiciones por su vida durísima que tenía, mucho peor que, y sin embargo pudo encontrar en eso la posibilidad. Eso es re groso. Y creo que nosotros tenemos casi la obligación como seres humanos y con esta vida que tenemos de ser luz para alguien. Bueno, tenía que ver con las señales que vos dijiste antes. Mm, ¿Y quién es, sí. quién despierta para verlas y escucharlas, no? Creo que parte de esa función fue la que has cumplido. Ahora, en relación a eso, ¿qué rol crees que cumple el merecimiento en que cuando construís, después lo podés mantener en el tiempo? Bueno, es que para mí una de mis palabras favoritas es el compromiso. Yo todo lo logré con compromiso. Y no lo que logré con mi empresa, lo que logré, mis amistades, mi pareja, mis hijas. O sea, creo que eso es el merecimiento de saberse constante uno a partir de haberse comprometido con algo. Claro. Bueno, eso es lo que se ve. Y he mirado más de uno de tus materiales, creo que he mirado todos, y yo creo que eso se ve plasmado en el abrazo permanente que recibís. Porque incluso la gente que te acompaña desde el origen, en esa Vargas, como empresa inicial de todas estas empresas y unidades de negocio que generaste, eh, hay un rol de familia, Sí, como que totalmente. no son tus empleados, son tu Ujú. familia. Sí, bueno, eso es muy de las pymes, ¿eh? Las pymes vivimos así. Nosotros no tenemos números, sino que tenemos familias a cuesta. Y eso es el Sí, compromiso pyme, ya excede. sí, pero ¿sabes qué? Después de estar tantos años en este ámbito, me animo a decir que no todos tienen el mismo nivel de humildad. Y para que alguien que conforma tu equipo de trabajo se transforme en familia, el que está a la cabeza, por más que se maneje prácticamente de manera horizontal, tiene que tener un nivel de humildad para también despertar en ellos el merecimiento y que ellos como que tiren del mismo carro eh, en pos de eso, Sí, ¿no? Y sentir que lo sí, sí, merecen, que la sí, bonanza es sí, para sí. todos y si no crecemos colectivamente, ¿para qué? ¿No es cierto? Totalmente de acuerdo. Eso te lo firmo. Yo siempre digo eso, ¿no? Que la abundancia tiene que ser en armonía, que formar equipo es uno de los desafíos más grandes, pero más lindos también. Y que ojalá que siempre sigamos incorporando personas que sumen a nuestra vida. Y eso no tiene que ver con que seas un buen empleado muchas veces, tiene que ser con qué vos le aportás al equipo. Porque en este fluir es así, o sea, circunstancialmente, en este momento, yo soy la que está al frente del carro, pero es simplemente circunstancial. Y obviamente que voy a seguir estando siempre porque me encanta y voy a trabajar para hacerlo, pero es un rol que es el que me toca empresarialmente. Después, a todos nos importan las mismas cosas, a todos nos duelen las mismas cosas, todos necesitamos las mismas cosas. Y entonces para eso vinimos, ¿no? Y uno no se tiene que olvidar de para qué vino. Sí, y vos sabes que hablando de eso, a mí no se me borra la imagen tuya, Romina, en distintos ámbitos en que muchas veces vos eras la única mujer. Ay, bueno, eso es la mayoría. No, y no Eso casi solamente siempre es así. eso. ¿Cómo llegaste a la Romina que levanta la voz? Porque una cosa es llegar ¿no? A lograr ese posicionamiento empresarial.
pero cuando empezás a hacer la voz de los que nos tienen voz y como vos dijiste, te corriste de un espacio de condicionamiento, tomaste la libertad y empezaste a hacer esa voz. ¿Qué pasó dentro tuyo para que ese despertar se incrementara de tal manera que te empoderaste a un nivel que yo empecé a admirar tu posición de una manera que dije, el día que tenga un programa, la primera invitada va a ser Romina. Eh, Hay que Mira, estar en ese rol, ¿eh? Te lo digo porque he estado muchas veces y no es fácil, porque no todo el mundo te mira, quiere una, ver. una de las cosas que a mí me pasa siempre es que últimamente justo podría decir que fue la excepción, pero que yo nunca voy desde el que soy mujer a ningún lado, ni Claro, para surtir efecto de eso, ni para victimizarme por eso. exacto, Va la persona que soy. Y si alguien me mira desde ese lugar, el problema es de la persona que me mira desde ese lugar y no desde mí. Yo puedo decir lo mismo a un hombre o a una mujer desde el mismo lugar. Ahora lo que sí me pasó es que muchas veces me doy cuenta que antes necesitaba levantar la voz y ahora necesito quedarme callada. claro, claro. Es como un juego de Ya, ajedrez. Sí, la vida es un quedé juego de escucharte. ajedrez, Ahí es está. un juego de ajedrez. O sea, Sí, estás hablando pero de táctica y estrategia. no como táctica, sino que simplemente a veces cuando uno quiere, porque vos decías levantar la voz y a veces es quedarse callado, ¿no? Y a veces hay silencios donde hay cosas que se dicen más que las palabras levantando la voz. A mí me pasa que en ciertos ámbitos, como vos decís, yo casi siempre suelo estar rodeada de hombres. De hecho, mi grupo de amigos fundamental son hombres y yo. Toda la vida fue así, desde que somos chicos. Y eso a mí me nutrió bastante para sentarme en espacios masculinos, donde muchas veces la mujer tiene que abrir fuerza con los codos. Y en eso puntualmente todavía lamentablemente necesitamos esto de los cupos porque si no, no es dado el lugar. Pero el levantar la voz a veces es cuestión de silencios. A veces correrse es levantar la voz y siempre, siempre es fundamental estar muy atento a que el ego de uno no se lo coma. Tal Siempre cual. que uno tiene algo para decir, si lo dice desde otro lugar, que no es un lugar egoico, va a surtir mejor efecto. Porque cuando el foco está en uno, ya es erróneo. Cuando el foco está en el bien común, es fabuloso. Sí, porque tu palabra tiene valor y tiene entidad. Y cuando hablas, todos dicen, ¿no? Porque si uno habla demasiado, es como que se vuelve ruido. Pero Sí, cuando por vos eso me decís parece que, poco y certero, ¿no? mira, a mí me da algo, bueno, para este vivo seguramente va a quedar grabado y hablábamos de las dimensiones, ¿no? De las personas. Y a veces, yo hace 14 años que medito, lo aplico casi como una técnica necesaria, como Sí, algo sí, cotidiano de mi vida, como bañarme, como lavarme los dientes, como comer bien, como ir al gimnasio, que tiene todo que ver con el autorrespeto, ¿no? Del cuerpo, del templo que uno habita. A mí esa meditación me da mucho silencio, a pesar de la bruma que puedo tener en mi mente con las 4 empresas que tengo, con los proyectos que tengo, con Red Crear, con la cárcel. Yo siempre adentro encuentro un espacio de silencio entre un pensamiento y otro. Y eso me permite, mientras estoy en una conversación, intentar no ganarle al otro, sino enfocarme en qué quiero yo dejar en esa conversación. Y va a ser mucho más nutritivo seguramente que una discusión que va a terminar en algo inerte. Entonces, desde ese lugar, a veces hay tanto ruido que el silencio lo ayuda al otro a encontrar ese espacio donde puede aclarar su idea para no discutir con vos ni verte como un contrincante, sino como un espacio de escucha
donde el otro también puede construir en ese intercambio. Es que en realidad, justamente, la construcción viene de la complementación. Cuando el otro te Ujú. ve, ¿no? Y se da cuenta de qué te diferencia, ¿no? Cuál es tu marca personal, cuál es tu talento, eh, obviamente. Es lo Y más esta es inteligente. la otra cara de la moneda. Yo veía el flyer que vos armaste, que estás también trabajando en marca personal y que es una persona tan generosa y amorosa siempre, que creo que ahí es qué es la marca personal de uno, ¿no? Es no tener muchas veces miedo a mostrarse. Hoy preguntabas qué es lo que a mí hizo que pueda empoderarme de ciertos espacios y antes yo, que tengo una personalidad fuerte, que sentía que molestaba, porque, y ahora me pasa también, que a veces reflejo en el otro y espejo algo que el otro no quiere ver de lo que no hizo. Y entonces eso a veces me trae como una incomodidad o un conflicto porque le mostrás al otro una procrastinación, porque le mostrás al otro lo que no pudo o lo que no quiso, pero uno sabiendo que no va a querer mostrarle eso al otro, sino que va siendo uno con lo que uno ya es, ¿no? No lo hago para hacerte daño, lo hago porque yo soy esto. Y a mí me fue bien por este lado, entonces ¿por qué debería taparlo? Antes, por ahí, prefería quedarme callado, no participar de espacios donde sabía que había gente a la que le iba a molestar que yo dijera que en algo me había ido un poquito mejor. Entonces ya por ahí no lo digo, pero si lo tengo que decir, no me hace mella, al contrario. Trato de mostrarlo como que vos también podrías hacerlo. Bueno, vos sabés que eso es lo que se ve, eso es lo que comunicás. Porque hay algo que me llamó muchísimo la atención, es que así como el 99% de las personas que está en tu rol comunica lo que hace desde lo empresarial, vos todo lo vinculás con la faz humana. Todo deviene de Ujú. la faz humana hacia la faz profesional. O sea, lees tus copies son disruptivos desde ese lugar. Vos no Nunca mostrás lo lo había que pensado. haces. No era una estrategia. No, No pero era una vos sabés que estrategia. llegan, creo que por eso, porque vos lo tomás desde el lugar opuesto. Bueno, mira, en esto, hablando de la marca personal, yo tengo un LinkedIn de la empresa, un LinkedIn personal mío que no le doy tanta bolilla, y tengo un Instagram que quiero mucho porque es como que de 4, 5, 6 años hasta acá refleja cuando uno mira cuál fue mi evolución, entonces para mí es como un tótem de vida, ¿no? Como un Sí, testigo. Entonces abrí este desde donde estamos haciendo el vivo, que es Industria Viva, justamente solamente para mostrar esta parte de el hacer que transforma, ¿no? De cómo uno, porque si no, bueno, mis seguidores que veían a la Romina que contaba su historia de separación y con sus hijas y sus amigas y sus amigos y su nueva pareja, etcétera, por ahí no les interesa tanto todo este rol empresarial barra social que yo tengo. Entonces, en este Instagram Industria Viva, yo trato de mostrar todo este efecto positivo que tiene que ver con el compromiso y con el hacer y cómo transformar a partir del hacer. Hay mucha gente que, que está muy triste o que está muy sola y que no encuentra porque no busca o porque no siente que pueda ser útil para otro. Y yo te puedo jurar que una persona que por ahí está un poco triste, si se acerca simplemente a lo que tenga debilidad, a un hogar de ancianos y juega las cartas con ellos, a un refugio de animales y colabora con alimentar a perros de la calle, a un hogar de niños y hacer una sesión de títeres, o sea, lo que sea salir de la propia vivencia y enfocarse en el servicio al otro. Es algo que transforma internamente. Esa persona ese día se va a dormir mejor, simplemente con escuchar a alguien que le habló en el colectivo y que por ahí no tenía con quién hablar.
Entonces, a esto por ahí insto desde esta página nuevita que la hice a propósito, que tenemos pocos seguidores y que hoy me sumé para que la gente nos siga, que es industriaviva.ar, para mostrar la posibilidad que hay en el hacer que transforma. Bueno, vos sabés que me identifico plenamente con vos, tanto yo que soy la cabeza de la empresa como mis coequippers. Este, nosotros decíamos, la industria y las empresas en general tienen comunican este como sentir que están muertos. Mm, Está tan materializada la imagen de cada empresa que vos decís, ¿y el humanismo dónde está? Y los seres humanos, que son en realidad quienes hacen a cada organización como tal y la posicionan y la llevan a donde ellos en realidad van, ¿dónde están? O sea, yo creo que Industria Viva es la marca de que describe exactamente la antítesis de la realidad, porque la realidad es otra y vos estás muy conectada con muchas empresas. Eh, ¿Qué parecer tenés vos en relación a esto? ¿Cómo te resuena? Porque yo creo que están muertas la mayoría. O sea, que el seguir el tradicionalismo, ¿no? En la actividad cotidiana es como morirse, es como estar muertos bajo los desafíos de la nueva, de esta nueva vida que nos está llevando a volver a crear, ¿no? O sea, es una resiliencia. O sea, si no nos deconstruimos y construimos, es como si eligiéramos morirnos, ¿no? Bueno, pero esa es la parte que te decía al principio, que me parece que todo termina, o la transformación es a partir del espíritu, ¿no? Entonces, Claro. mientras nosotros creemos que las organizaciones son solo organizaciones que tienen un fin económico y estamos lejos de conectar con todo lo que pasa. Para armar equipo tenés que ponerle corazón y el corazón, obvio, que después le tenés que pagar a la gente, que la tenés que tener en blanco, que tiene que ser coherente, que le tenés que dar las condiciones. O sea, todo eso ya está por descontado en mi vida. Ahora, hay en esta era de la tecnificación total y de la inteligencia artificial, necesitamos como, es menester volver al origen de la conciencia espiritual, del amor y de para qué vinimos. Si nosotros creemos que tener una empresa es un rol económico, nos estamos perdiendo el 50% o más de la película. Tiene un efecto social, uno da trabajo, alimenta familias, genera empleo, genera dignidad. Las pymes generamos dignidad. 7 de cada 10 empleos son pymes. Entonces, nosotros tenemos una gran responsabilidad. Yo te soy muy sincera. Vos sabés que yo soy sincera si has visto parte de mis materiales. Tengo una sola cara y, y dejé salir a mi faz disruptiva y logré esa libertad de la que vos hablabas también. Eh, yo no creo que sea solo en greenwashing, yo creo que es en life washing. O sea, la mayoría de las empresas, y lo digo con conocimiento de causa, viven en una gran mentira para el afuera. Es un circo que se construye para supuestamente posicionarnos en roles de poder y vender mejor, pero en el adentro las cosas no se alinean. O sea, primero los negocios que tienen que ver con impacto positivo, como vos decías. Hoy los negocios con impacto positivo son negocios. Probá a correr la zanahoria, no te digo a vos, le digo al público, ¿no? Vos como público, probá a correr la zanahoria del camino. Poné el amor como motivo conductor, como si fuera esa cadena de favores que es lo que hace Romina. Y vas a ver que el dinero viene por default. ¿Por qué es tan difícil que en el adentro no logren cortar con preceptos sociales, con estructuras socioculturales que atrasan 200 años?
y que las Bueno, por personas eso que conforman esas empresas sigan siendo cosificadas como si fueran parte del inventario. no puedo hablar no puedo hablar por todos. Y hay muchos que no, y bueno, me encanta rodearme y encontrar esa Sí, gente que hay sí. muchos, pero es como que muchos son pocos en el todo, ¿no? A eso me refiero. Sí, sí, seguramente. Pero bueno, de a poquito y con el ejemplo, invitando a la gente a participar, les dejo mis redes, así si quieren contactarme, colaborar, estamos juntando 1000 juguetes para este Día del Niño, para poder repartirlo entre gente que realmente no tiene. Te pongo un solo ejemplo, hay un jardín que se llama el Jardín de la Montaña, que suena muy hermoso, pero queda en el medio de las montañas del Ciance, que se construyó 100% a pulmón, era un merendero que tenía 2 postes y una media sombra arriba, y se fue construyendo con el trabajo de los padres, con sorteos. Desde adentro de la cárcel hacían con pallets las paredes que los policías cuando salían llevaban para armar el jardín de infantes donde sus hijos estudian en común. Imagínate lo que es, ¿no? El jardín de la montaña, en el medio de la montaña del Seamse, no llega nadie, vamos a llevarle juguetes ahí, Una vamos parte a la del cartona, SEAMSE, vamos, más el Seamse. simbólico es imposible. Tremendo. Son las montañas del Seance, por eso se llama el Jardín de la Montaña. Así que bueno, los invito a sumarse, a participar. Es @redcrear3. Ahí tenemos nos pueden mandar un mensaje directo, seguirnos en Industria Viva. Mi empresa estamos en Instagram como Vargas Fabricamos Tus Ideas.org o Vargas.org y restaurando. Y el mío personal es Romana Free. Bueno, la verdad es que es admirable tu camino de vida. Eh, yo agradezco infinitamente. Me encanta, y te lo digo sin que me lo preguntes, pero te lo digo porque me parece que me sale del alma. Me encanta este lugar que decidiste ocupar hoy, que hayas despertado de esta manera, que te hayas fortalecido, que hayas sacado todo ese talento que tenés de poder crear lazos, ¿no? De abrazar, de extender una mano desde el corazón, de que tu familia sea una empresa que te acompaña y que te da lugar a que vos hoy puedas tener este rol que cumplís, que obviamente que es disruptivo, pero con un impacto positivo increíble, increíble. Así como en algún momento hace muchos años se veía negativo lo disruptivo, hoy lo disruptivo sobra, o sea, suma, es admirable totalmente. Eh, es un ejemplo Yo de vida. te agradezco a vos por el espacio. Y nada, estamos a disposición para lo que quieran. Creo que la divulgación es muy, muy, muy importante para la inspiración. Así que para lo que quieran, para lo que necesiten, Romana Free, esa lo manejo yo sin ninguna agencia en el medio, nos pueden escribir. Y estoy para lo que necesites, Mari. Bueno, vos pasame después por privado todos los links de cada uno de los Perfecto. espacios, entonces yo lo sumo al copy, ¿te parece? Por supuesto, muchísimas gracias, gracias, gracias. Me sentí Pero re bien y no, fue, la verdad, como a veces, viste, uno no se para a mirar y ah, mira todo lo que pasó. pasó un montón y Un dejó montón. huella, así que creo que Y tu huella tal vez es más profunda. te agradezco que me hayas invitado a contarlo. No, por Gracias. favor, la agradecida soy yo y la gente que puso en el vivo permanentemente, lo único que comentaron fue gracias, 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 gracias. Así que nada, llévatelo en el alma porque fue lo mejor que Gracias. podrías haber hecho en la vida. Acompaño este cambio y dejo una mano extendida desde el corazón. Gracias, Un beso Romy. enorme. Gracias a Beso en el vos. alma y yo sigo con mi comunidad. Gracias. Gracias, Romy, de corazón. Gracias. Chao, chao. Nos Chao. hablamos prontito. Gracias. Chao. Chau, chau. Bueno, qué impresionante este vivo de esta entrevista con Romina Vargas. La verdad es que por ser la primera es impresionante. Nunca me hubiera imaginado que, que descubrir la persona detrás del rol implicaría
todo esto, ¿no? Así que yo diría para cerrar, eh, hoy que estoy sola con ustedes, que la vida de Romina es la vida de todos, si todos decidimos que esto sea así y que siga adelante. Así que solamente tenés que darte la oportunidad de despertar, darte la oportunidad de que ese gen emprendedor que está en vos pueda salir a la luz y, y que empieces a trabajar en esa búsqueda de tu talento, en eso que te diferencia, en eso que te hace ser único e irrepetible y, y que sepas que todo ese proceso, incluso el tema de crear tu marca personal, el tema de ese proceso de profesionalización, eh, tiene alguien que si vos necesitas te puede acompañar, que soy yo, la licenciada María Laura Lece Duarte, y, y que yo en tu lugar le daría el beneficio de la duda. Estamos en la era de la marca personal. Como les digo siempre, la marca personal es al siglo XXI lo que el título universitario fue al siglo XX. Es momento de emprender un camino donde vos seas el protagonista, ya sea que quieras seguir trabajando en relación de dependencia, pero profesionalizando tu talento y potenciándolo para lograr el lugar que mereces, o que tomes esa carrera empresarial y empieces a ocupar el lugar que la vida y la historia tiene preparado para vos. Así que estás en el exterior, más 549, y desde el país, desde Argentina, donde estoy yo, 11 38 74 15 11, más 549 11 38 74 15 11. A partir de ahora, estos espacios que inauguró Romina Vargas como ejemplo de vida, de profesionalismo, de humanidad, de solidaridad, de generosidad e incluso hasta de compasión, cosas que a veces hubiéramos creído que en una persona que se construyó como empresaria, esas cosas antes eran valores y principios que no eran directamente proporcionales. Yo creo que hoy son los que se dice en el rol legal condición sine qua non. Hoy lo necesitamos, hoy es indispensable dar ese giro, ese vuelco que Romina ha hecho en su vida y en cuántos años. ¿Te das cuenta que nunca es tarde? ¿Te das cuenta que el hubiera no existe? ¿Te das cuenta que para qué las excusas? ¿Para esconderte de vos? ¿Vas a esconderte de encontrar aquello que amás y te hace feliz? Si es para lo que te dieron la oportunidad de vivir, y como dice mi querida Eladio Blasquez, poder honrar la vida, ¿no? Es la diferencia entre vivir y honrar la vida. Vivir intensamente y concretar tus sueños. ¿No te parece que es el momento? Tenés una mano extendida desde el corazón. ¿Qué más? Así que te espero el miércoles con el programa de Ruana Fundación. Seguimos con un tema totalmente candente. El jueves, el segundo programa de las entrevistas de Transformación, una vida nueva. Y el viernes, que mañana es viernes, tenemos el programa de Te Escucho Magazine de Ruana Rec. Es el programa oficial de Ruana Rec. No te olvides de apoyarnos en todas las redes, en Ruana Rec, Ruana Fundación, Ecotecnia Ruana, licenciada Marina Benítez Ocela, Patricio Barkovitsky y quien les habla, la licenciada Marilona Lece Duarte, y lo mismo en YouTube. Acordate, ayudarnos a transmitir también desde ese canal
suscribiéndote, dándole la campanita, que tenemos que llegar a los 100 suscriptores para poder transmitir desde ese canal y poder dar otra vía de comunicación para que otra gente también pueda llegar al contenido de valor, que hay mucha gente en situación de vulnerabilidad que necesita aquel valor agregado que de otra manera no podrían acceder. Así que seamos solidarios, seamos generosos y reemplacemos esa empatía por compasión, que es lo que nos va a sacar adelante, porque acuérdate, nadie se salva solo. Gracias de todo corazón y comunicate, mándame un mensaje, más 549 11 38 74 15 11, que esta mano es incondicional, es leal y te va a acompañar en el camino que elijas para tu vida. Besos y abrazos del alma. Nos vemos prontito. Acuérdate, mañana a las 15 horas te escucho. No te lo pierdas, porque hay una organización que merece que le demos la entidad y el lugar para poder hacer todo lo bueno que hacen y que cada vez lo hacen para más personas. Así que no te lo pierdas. 15 horas te escucho. El magazine de Ruana Rec. Besos del alma, que tengan una feliz noche y mañana seguro va a ser un día de sol. Gracias, 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 de todo corazón. Gracias por apoyar y gracias siempre por estar ahí. Sabes que contás conmigo. Sí, sí, a vos te hablo. Gracias, una y mil veces más.